empieza, perdón por decirlo así, Rodolfo, pero empieza el boom de la obesidad en los inicios de los 80s, y entonces se convierte en un tema donde voltea todo el mundo a ver la nutrición, y viene ya pues todas las superespecialidades en nutrición. Uno de los errores, creo yo, que el neoliberalismo trajo fue precisamente quitar las manos, el Estado quita las manos de la seguridad alimentaria y lo pasa a tierra de privados. O el mejor indicador de tener o no sobrepeso es una cinta de medir, y medirte la cintura. Listo, amigos, buenas noches. Estamos enlazándonos para nuestro podcast. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Ernesto Aranda. Ahorita vamos a contar toda la historia del doctor Ernesto Aranda. No, más o menos. No, está súper interesante. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast, Estética en Voz Alta. Ok. Tu cuerpo, tu piel, tu decisión, pero bien informado. Claro. Entonces, tenemos de invitado al doctor Ernesto Aranda, un gran amigo, y les voy a contar desde cuándo conozco al doctor Ernesto, porque es muy interesante. Es quien me da las tablas a mí para esto de los medios de comunicación. Yo llego a Irapuato en el año 2002 y recibo una invitación de Ernesto a su programa que tenía en aquel entonces. Tenía un programa de televisión y un programa de radio. Así es. ¿Te acuerdas? Sí, en la W. ¿Todavía lo tienes el programa de radio? Ya Sí. Yes. Entonces me voy como invitado al programa de televisión, una hora con su médico en el canal local, y luego voy al programa de radio y tenemos unas pláticas interesantísimas, y luego me dice Ernesto, pues si te quieres quedar con el programa, yo ya me voy, y entonces me quedo como conductor del programa de televisión y del programa de radio por un año. Lo disfruté muchísimo, siempre me gustó muchísimo televisión, pero radio me gustaba mucho más. Me gustaba porque esa magia de poder hacer los cortes para salir a comerciales y regresar en el segundo exacto, cortar las ideas y las frases de una manera que se viera elocuente, a mí se me hace todo un arte. Por eso me gustaba tanto el radio, me gustaba más que la televisión. No sé a ti cuál te ha gustado más de los dos, Ernesto. Fíjate que yo creo que hice tablas, no soy de tablas, y no tengo tanto la capacidad que tienes tú, o por ejemplo mi hermano, que también le encanta, encanta, es un artista, igual que tú, pues. Y no, yo más bien iba así como que tenía que sacar una chamba. No es así como lo mío, pero me agradaba porque aprendes mucho realmente. Claro. Y como dices tú, tomas tablas para otras cosas, aprendes a expresarte. Al parecer, tengo mucho que no lo hago esto, así es que si se me trueba la lengua o la langua o no sé. Tienes mucho desde la mañana, creo, ¿no? Bueno, la mañana fui a otra entrevista, pero ya tenía mucho, realmente ya no lo hago, Y bueno, pues te acuerdas, la tele es bonita, todo es bonito, y aprendes, porque aprendía de ustedes, ¿no? Sí. O sea, que realmente cosas que yo no sabía, pues las aprendía preguntando, ¿no? Y no me daba vergüenza. Pues de eso se trata. De hecho, me decías, ¿qué tema quieres que hablemos? Bueno, me es difícil decidirme por un tema, no porque no haya tema. El problema es que hay tanto, si eres una persona que eres un auténtico experto en temas de nutrición. ¿Cuántos años tienes dedicándote a la nutrición? Pues desde el 92, entonces... Estamos hablando de más de 30 años. 33 años. 33 años. Sí. Fíjate que cuéntanos tu historia, tú eres originario de aquí de Irapuato. Sí, nací en Guadalajara, a los 8 meses me trajeron aquí a Irapuato. Pues mi familia llegó en esa época, somos como la familia Uribe. No, ustedes son mucho más 10 hermanos, ¿cuántos son ustedes? 11. No, pues los eran más hermanos. Pero ustedes en tiempo, llegamos a Irapuato, los Aranda, llegamos en el 62. Ajá. No sé, tú naciste aquí. Yo nací aquí en el 71, mis papás son de fuera, mis papás llegan a Irapuato, mis papás se casan en el 57. Uh-huh. Y más o menos se viene, mi papá ya vivía aquí, mi papá llegó a los 8 años de edad. Uh-huh. Llegó más chico, llegó como desde los 4 años. Él nace en Puruándiro, Michoacán, en el año 1928. Y entonces pues ha de haber llegado en los 30 a Irapuato, y contaba pues sus anécdotas de cuando era niño ahí en la calzada y todo. Entonces mi mamá era de Guanajuato, y mi mamá ya se viene a Irapuato a vivir cuando se casa con mi papá en la década de los 50, en el 57. Entonces ustedes llegan en los 60. Si no me equivoco, mi papá también se casa en el 57, mi papá nace en el 26 en Salvatierra. Mi mamá es de un pueblito también cerca de Salvatierra, se llama Victoria de Cortázar.
Ajá. Ahí cerca, ahí al pie del Cerro del Culiacán. Y bueno, la historia llega en el 62. Mi papá médico, después de haber estudiado en la Autónoma, donde los dos hicimos la carrera, sí. Y llegué a Irapuato, y pues aquí es la historia de los Aranda. De los que llegan, tan famosa como que hay un edificio Aranda, ¿no? Sí, ¿sabes por qué no hicimos famosos más que por el edificio Ajá. Aranda? Primero, por mi papá era querido, pues era un Ajá. médico muy altruista y querido, pero luego pone mi papá un negocio de, bueno, en contubernio con su hijo tercero, Ajá. De pizza. Entonces se hace muy famoso el edificio Aranda por Pizzatélite. Sí, como no, yo llegué a ir allá en los 80s. Sí. Que te pasaban televisión, tenían una antena satelital. Las primeras, creo que la primera que hubo en un negocio en Irapuato. Y entonces pasaban MTV. Ahí vimos la primera transmisión de MTV y luego fue de VH1 en Pizzatélite, pero acuérdate qué tamaño eran las parabólicas. Sí. Pesaban cientos de kilos, gigantes, y realmente era, ¿cómo decirte?, un atractivo, porque era una televisión novedosa. Podías ver de repente canales de otros países, sí. de otros continentes. Empieza video Kill the Radio Star, algo así de la Ajá, canción, sí. Empieza todo eso, de que realmente el mundo cambia a partir sí. de los 80, inicios de los 80. Y estaba en la terraza, en la azotea, ¿no? Del edificio, en la terraza estaba Pizzatélite, y iba uno ahí a comer pizza, una pizza muy rica. Yo llegué a ir en los 80s, pero más que nada porque uno se ponía a ver la televisión. La tele, y déjame comentarte que fue porque pues un montón de hijos, mi papá tiene por ahí un problema de salud, no jala muy bien ya, la economía empieza a fallar un poquito, y entonces pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Se me ocurre a mí, viendo negocios en otras partes, estuve por ahí, tuve la suerte de ir en ese tiempo a Estados Unidos, veo que empieza la tendencia de ese tipo, empieza algo igual en Guadalajara, entonces digo, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Estás loco? ¿Quién va a subir un tercer piso? ¿Quién va a subir? Si no van a las... Si no están a pie de calle, no van. ¿Tú crees que alguien va a subir? Oye, pero es que hay un sistema que pasan esto, pasan lo otro, con solo una parabólica que cuesta un dineral. Costaba lo de un carro, lo de una camioneta. Lo de un carro. Y luego una televisión de 70 pulgadas, que era un proyector. Un proyector de 3 colores. De 3 cañones. De 3 cañones de uno con cada color. Que primario. Costaba también sí. un mundo. Con eso, es que eso qué, no sirve. Bueno, sabes que me costó un trabajo. Además, bueno, ahí tuve que actuar en contra de él mismo para que pudiera poner sí. lana. Y fue un éxito. Sí. Fue un éxito. Te digo, yo llegué a ir a Pizzatélite, como no recordarlo. Y estudias medicina en la Autónoma de Guadalajara. La Autónoma entro en el 80. Cuando hablamos de nutrición, la mayoría de las personas piensan en nutriólogos. Así es. Es una licenciatura, licenciatura en nutrición. Y de pronto dicen los médicos, pues como que ¿qué tienen que ver de nutrición? Yo alguna vez les contaba, le digo, pues no es que yo en la carrera de medicina llevé nutrición porque es una parte de la medicina. Yo no, ¿Tú no llevas nutrición? Yo llevé nutrición en la carrera de medicina, luego tengo que llevar nutrición en la especialidad de cirugía general porque teníamos a los pacientes con cirugía de tubo digestivo y entonces tienen problemas de absorción severísimos, y entonces hay que ponerle nutrición parenteral, y uno tenía que hacer el cálculo de la nutrición parenteral y prepararla en una campana de flujo laminar para poderlos alimentar a estos pacientes, y luego entro a cirugía plástica y tengo que llevar nutrición del paciente quemado, que es una situación muy especial. Es un catabolismo enorme, y entonces pues tengo la experiencia de todos los procesos de nutrición, desde la carrera, de la especialidad y la ciencia especial. Entonces, si el médico tiene que saber de nutrición, y mi formación a mí me lo permitió, pero tú te metes a nutrición, ¿cómo te metes a nutrición? Exacto. Porque eres de las personas que más conozco que sabe de nutrición. Cada vez que te voy a visitar y me quedo en tu consultorio platicando, me cuentas unas cosas que digo, ¿y eso de dónde ahora sale? Mira, bueno, es una historia curiosa, porque en aquel tiempo efectivamente yo ni siquiera llevé la materia de nutrición en la carrera, pero tengo la oportunidad de iniciar la especialidad en terapia intensiva en Guadalajara. Pasas el nacional, te vas a terapia intensiva. Me dan la oportunidad de, en aquel tiempo, una de las mejores terapias de ese tiempo, que era como un brazo del Hospital Español. Era la más reconocida, la del Hospital Español. Abren la especialidad, bueno, hay la oportunidad de hacer la especialidad en el Hospital del Carmen, que ahora es Ángeles del Carmen. Me dan la oportunidad de estar ahí, y estoy un año. Un año de 2 duraba la especialidad en terapia intensiva. ¿Cuánto duraba? 2 años. 2 años.
pero no lo termino porque el estrés era mucho, el trabajo extremo. Empecé a tener problemas de verdad psicológicos. No, ahorita te voy a contar. Era de veras, nosotros no teníamos un segundo de pegar los ojos, teníamos maestros terriblemente buenos, pero terriblemente exigentes. Entonces yo dije, muchas gracias. En ese inter, a mí me gusta mucho, yo me encargo de lo que era el departamento, bueno, lo que era la oficina de banco de sangre. En aquel tiempo no había tanto peligro, empezaba a escucharse de una enfermedad. Que decide y que fíjate, en el 80, sí. Yo estuve ahí en el 85, 86, por ahí, bueno, sí. Porque primero hice el internado ahí, luego tengo la oportunidad de quedarme un año en terapia intensiva, pero principalmente lo que tú acabas de comentar, yo me encargaba de la nutrición de los pacientes catabólicos, entonces yo aprendo a utilizar las campanas de flujo laminar, empiezo a hacer yo todas las mezclas para la nutrición parenteral, para la nutrición enteral por sonda, todo. Entonces me gusta mucho y empiezo a tener mucho contacto con la gente de Baxter en Estados Unidos, que era la empresa que en aquel tiempo era líder de todo este tipo de nutrición. De nutrición enteral y parenteral, y aún así pues, es una fábrica muy grande de muchas cosas. Y el jefe o director de Latinoamérica, que era un gringo, es Huck Tucker, cuando se entera de que yo me salgo, me dice, sí, fíjate que vamos a hacer una especialidad más de investigación aquí con la doctora Marta Vázquez, con la Autónoma de Guadalajara, con alguna manera supervisión del Instituto Nacional de Nutrición. ¿No quieres entrarle? Tienes mucha experiencia en todo lo que es manejo de todo este tipo de cosas, y así fue como empiezo esta aventura, que terminamos muy poquita gente, o sea, realmente esto se abre nada más para... Obviamente en aquel tiempo duró muy poquito y se quitó, porque no hubo muchos... pues es que la nutrición... Sí, decían, como la menospreciaban un poco, para decir verdad, se decían, ¿cómo va a ser nutrición? Están los liceos de nutrición, que mis respetos para ellos, pero que sí faltaba esa conexión clínica. El área médica, el área médica y clínica. Entonces, así fue. Entonces, afortunadamente, pues, termino también esto y empieza, perdón por decirlo así, Rodolfo, pero empieza el boom de la obesidad en los inicios de los 80s, y entonces se convierte en un tema donde voltea todo el mundo a ver la nutrición, y viene ya pues todas las superespecialidades en nutrición, los licenciados que empiezan allá a hacer cosas clínicas interesantes, pero para entonces pues ya habíamos habido una carrera de por medio. Yo la primera pregunta que te haría es, lo que pasa es que tendríamos que pasar de las cosas más básicas a las cosas más mucho más elaboradas. La primera pregunta, hablando de obesidad, ¿qué crees que haya pasado en México para haber llegado a estos grados de obesidad? Cuando nosotros estudié, bueno, yo soy más chico que tú, aunque pareciera al revés. Es que me estaba acordando, tú eres... Es que 10 años más chico que tú. El asunto es que, aunque no lo crean, pues a mí me maltrató la vida, y a ti te enseñó cómo cuidarla, porque por algún motivo, ya platicaremos muy interesante, porque también empecé a cuidarme. Sí, te cuidas mucho, es la alimentación, es todos los suplementos alimenticios que existen, que los has usado en tu persona, y que te sientes muy bien, y que te ha ido muy bien, y eso es súper interesante. Sí, tiene truco. Claro, o sea, no es casualidad. Hay truco. Hay truco en qué come uno y cómo se suplementa uno para vivir más y para vivir mejor. O sea, mejor calidad de vida. Sí. Entonces el asunto es, yo en los 70s que yo iba, pues efectivamente había un gordito en el salón, y era el gordito del salón al que molestaban. Ahora ya hasta nos van a censurar por usar la palabra. Sí, exacto. pero esa era la realidad, y de pronto pasa, ¿qué sucede en el país para que pasemos de eso? Oye, ¿podemos hablar de política también? De lo que se nos vaya dando, sin meternos en cuestiones de ¿qué dice? Sí, partidistas. Ni partidistas, ni conspiranoicas, ni nada. No, pero sí, algo pasa. La realidad es que es una cosa que pasa. ¿Qué es lo que sucede? Sí, mira, entonces, pues empieza a ver ya mucho más los medios de comunicación, viene la televisión satelital, ya hay mucho intercambio, ya empiezan a crecer, si te das cuenta, la expansión muy fuerte de todas las compañías de comida rápida, se da en esos años, en los 70s, 80s, pero además los medios de comunicación que las expresan de mejor manera.
Y resulta que pues esto hace, aunado a un fenómeno político que pasa en México, que fue el neoliberalismo, que entra, pues obviamente muchos de los controles del Estado pasan a iniciativa privada. Yo no voy a hablar de política, pero bueno, uno de esos... No te apures, yo también soy apartidista y de sí. todas formas, pues hoy están bien contentos los del gobierno de que hablemos de los neoliberales. De los neoliberales. Y de las cosas que sí creo que pudo haber tenido, yo no voy a hablar, pero uno de los errores, creo yo, que el neoliberalismo trajo, fue precisamente quitar las manos, el Estado quita las manos de la seguridad alimentaria y lo pasa a tierra de privados. Pues obviamente la seguridad alimentaria tiene que ver con calorías consumidas por persona por día, pero sobre todo tiene que ver con el tipo de comida que estábamos ingiriendo en ese tiempo. Obviamente queda en manos de compañías que les interesa que esas calorías se vayan en ciertos productos procesados, porque ahí es donde pueden meter la mano en su desarrollo, novedades, innovaciones, y se convierte entonces esta situación en algo que no tiene control dentro del punto de vista de salud nutricional. Obviamente ese control que se tenía, donde a través de las pocas cosas buenas que a lo mejor antiguamente se tenía el gobierno, era pues las distribuciones de Conasupo y eso, donde distribuían granos, hacían llegar, aseguraban, de hecho nosotros en los 80s teníamos un consumo per cápita de 3.000 calorías, 3.200 calorías, eso garantiza la no desnutrición. 3.200 calorías por habitante, por día. Por día. Okay. Entonces, eso garantizaba el hecho de que pues el que le llegara alimento en ese tiempo, la distribución de granos, alimentos no procesados, las familias recibían las leches más puras, no había tanto la tecnología de la pulverización, por ejemplo, era muy costoso, pero empieza a caer en manos de quien empieza a convertir todo eso en alimentos procesados para que solo sean pocos distribuidores los que tengan esos alimentos. Aunado con la americanización de los medios de comunicación, de la expansión de los restaurantes de comida rápida que se dan en los 70s, 80s, empieza la inactividad, porque ya empiezan a haber los controles de televisión, ya no nos parábamos. No sé si a ti te tocó. Sí, claro, yo me paraba. Uno era el control de la televisión. Claro, uno era el control. Decía, el más chico era parte y cámbiale. Y además, como nomás había 3 canales. No, pues a mí me tocó estar de los grandes. Yo agarraba a los chiquillos, lo siento, y le daba un salto. Pues el chico era el control de la televisión y el control de la puerta y todo. Ábreme la puerta y ábreme y prende la tele. Sí, y parte y cámbiale de canal. Cámbiale. Eso es lo que sucede. Bueno, a los más grandes les tocaba subirse a la azotea a darle vuelta a la antena, ¿no? Ándale, por ejemplo, a las latas de cerveza. No, ¿verdad? Eso ya fue en la universidad, ¿verdad? No, sí. No. Pero es cierto, o sea, hay un fenómeno, ¿no?, de tipo político, de tipo comunicativo, de comunicación, un fenómeno de inactividad, ya empieza a haber inactividad. No teníamos celulares, pero ya no teníamos la necesidad de irle a cambiar a la televisión, sí. Acuérdate, sonaba el teléfono cuando eras adolescente, tú no, pues. No, sí, claro que sí, pues había que ir a contestar el teléfono porque había un aparato de teléfono. Pero había uno, y córrele, porque a lo mejor es la muchacha que me gusta. y ya timbraba y se cortaba, y entonces no alcanzaba. Éramos los madres, y apúrate, que me va a hablar fulana. Y te ibas otra vez a tu tele y otra vez sonaba el teléfono. Sí, entonces teníamos una actividad. Sí, y lo que eran videojuegos, donde ahora dicen, soy buenísimo para el karate, pero pues para el karate en la computadora, y la tele donde le pican a un botón y dan 3 maromas en el aire, y a nosotros nos tocó pegar las 3 maromas en el aire en la vida real. Es que es cierto. O sea, estábamos en pentatlón y estaban grupos de 10,000 cosas que hace uno mucho. Como en los 80s México cambia terriblemente. Terriblemente. Entonces, ese es el primer asunto. Y ahora vamos a la segunda pregunta que muchas veces te he hecho. O sea, ¿cómo podemos saber que una persona está en su peso ideal? Y ¿cómo sé yo, persona ordinaria, que yo estoy en mi peso correcto? ¿Cuál manera o qué métodos hay para saber que yo estoy en el índice de masa corporal? ¿Qué nos cuentas de eso? Fíjate que yo creo que la mejor... ni siquiera es una báscula, el mejor termómetro, el mejor indicador de tener o no sobrepeso es una cinta de medir, y medirte la cintura. O sea, ese es verdaderamente ¿Cuáles serían los parámetros? Los parámetros. En un hombre tener 94 centímetros
y en una mujer tener 84 centímetros. Okay. Si tú estás ahí, estés como estés, no tienes problema. Okay. No tienes sobrepeso abdominal, aunque estés lleno de músculos, aunque peses un montón, no tienes problema. Ese sería quizás el único. Y muy barato. Eso es un excelente tip, poco conocido. Y sin embargo, quizás ahí yo nada más pondría los problemas de distensión abdominal por supuesto. Problemas por de eso colitis y esas hay que cosas. hacerlo en la mañana, ¿no? Ok. Pero en la mañana evitas mucho esos errores, ¿no? De medición. Pero sí tienes toda la razón. Pero en la mañana generalmente no soñamos problemas. Entonces, sí hay quien sí, pero no. Normalmente Entonces, no. buena. La otra es el famoso índice de masa corporal que está de los años 20, ¿no? El índice de Ketelec. El índice de masa corporal de alguna manera es la relación entre el peso y la estatura. Y luego de ahí entran las variantes donde dices, bueno, pues ahí está tipo Schwarzenegger corporal. en su época, de que dices, pues podrá pesar más de 100 kilos, pero pues... ¿Te acuerdas? Y luego si eres ectomórfico, mesomórfico, sí. Inclusive la estatura tiene que ver. Tiene que ver para poderlo reaccionar. En cuanto a las pruebas de bioimpedancia eléctrica... Eso es ya lo más moderno. Que ahí ya van con un especialista, normalmente... Sí, porque no vas a gastar $8,000 en una buena báscula. O sea, de verdad eso cuesta una buena báscula Tanita o un InBody que te cuesta $6,000. Pues, dólares, sí. Que no vas a gastar esa cantidad si no te dedicas a eso. Pero que es la manera más exacta de saber cuál es tu composición corporal. ¿Qué sería? El hecho de medir perfectamente tu grasa, tu músculo, tu agua. Ya pensar en edad metabólica, que son más medidores indirectos, son estadísticos, y yo no le creo mucho a eso. La edad. Sin embargo, sería el primer punto donde partimos, ¿no? O sea, primero tendríamos que saber si estamos bien o estamos mal, de dónde partimos, si tenemos obesidad, si tenemos desnutrición, qué grado de obesidad y qué tipo de obesidad y qué tipo de grasa se nos está acumulando. Por lo que mencionabas, decía, opcionalmente no importa cuánto músculo tengas o no, ese factor predictivo de obesidad es en dónde se está concentrando la grasa, que ese es el asunto. Y luego, pasando más allá de eso, si hiciéramos a un lado, tengo problema de obesidad. Luego viene el buen comer. Y que si tú dieras un consejo muy general, antes de meternos a cosas muy específicas, ¿por qué te lo pregunto? Porque de momento, si nos vamos a la década cuando viene Atkins y dice, es que lo ideal es comer proteína. Y que nuestras calorías vengan de las proteínas. Y hace un boom, me acuerdo, y el boom fue en los 70, si no mal recuerdo, de Atkins. Y está de vuelta. El asunto es que después Atkins dice, disculpen, me la regué, no era así. Y luego vienen los 80s, y en los 80s y principios de los 90s era, no, a ver, tu equilibrio tienes que ver, el 60% de tus calorías debería de venir de carbohidratos, y el otro 40 lo vas a repartir más o menos 25 para proteínas y 15, un 15 en grasas. ¿Cuál crees que sea ese equilibrio ideal en cuanto a la dieta? Porque de pronto es comer realmente mucha proteína, realmente el carbohidrato es tan malo, o sea, yo lo veo como una fuente de energía. Pero yo creo que ahorita, de verdad, de 5 o 6 años para acá, sí ha cambiado mucho el paradigma del consumo calórico. Pero se ha demostrado por qué. O sea, científicamente ya nos están dando las pistas de por qué nos estábamos equivocando. Y por qué ahora pues se ha satanizado tanto los carbohidratos, ¿verdad? O sea, porque de ahí parte de muchos problemas del organismo. De hecho, si quieres un poquito más adelante, platicamos un poquito de esto. ¿Por qué México? ¿No te has puesto a pensar por qué México? Somos un país todavía pobre o en vías de desarrollo, como nos dicen. No somos una potencia mundial, ni somos un Estados Unidos, ni somos una Europa, ni nada, definitivamente estamos muy lejos, pero somos el primer lugar en obesidad. Bueno, segundo, dependiendo del grupo de edad. Exactamente, sí, ¿no? Y depende de la obesidad infantil. Sí. Pero andamos entre el primero y segundo, ¿no? Pero tenemos un problema muy grande pensando en el país que somos. Sí, ¿por qué? Bueno, porque creo yo que definitivamente nosotros tenemos una dieta, aunque me oiga mal, muy monótona el consumo de carbohidratos. Y ahorita platicamos un poquito de eso, pero fíjate cómo, les digo yo que el mexicano, antes de contar calorías y decir voy a hacer una dieta de tantas calorías, debe pensar en una dieta anticultural. Vamos a dejar algo práctico. Está hablando alguien que ha visto que definitivamente
se tiene que pensar en eso. ¿Por qué? Porque nosotros, si quitamos el consumo total de maíz, de trigo, de refresco y bebidas dulces, de cerveza, diría yo, y de grasa, le quitamos a un mexicano promedio un consumo de 2.500 calorías diarias. Nosotros nos dicen, ahórrale 500 calorías al paciente todos los días y va a bajar medio kilo de peso por semana. Si le quitamos eso, no solo le vamos a quitar un montón de calorías extras, le vamos a quitar el gusto por la comida. Uh-huh. Lo primero que te dicen, le digo, a ver, señora, a usted, o sea, fíjate, maíz, no dije tortillas, dije maíz y sus miles de formas en que lo preparamos en México. Trigo, no dije pan dulce, dije trigo, incluyendo pastas y las empresas que se acaba de morir el dueño. Ya sabes cuál. Sí. Entonces, fíjate cómo nosotros vamos a comer a un lugar, el ejemplo que siempre les pongo, vamos a comer ceviche. Vas y compras ceviche. ¿Qué es lo que te engorda? ¿El ceviche? O las tostadas, y el refresco, las galletas, los totopos, el refresco, la chela. Te puedes comer 1 kilo de ceviche y no te va a subir de peso. Fíjate que anduve en España no hace mucho y veía a los españoles delgados. Yo decía, ¿por qué? O sea, ¿qué hace la diferencia? Y quizás es eso, comen mucha carne, sí. Comen ciertos alimentos, pero las tapas, que es a lo que más le llegan con pan, pero fuera de eso, pues, tienen otros tipos de alimentos. El problema es esto, Rodolfo, nuestros consumos diarios son altísimos. Sí. O sea, tú quítales eso, y lo peor es que nosotros así nos enseñaron a comer. Uh-huh. No tenemos gusto por la comida sin maíz, por ejemplo. Había un chiste, ¿no?, que decía, la comida mexicana es la mejor del mundo, tú no tienes idea de la gastronomía. Pues sí. Y decían, pues a ver, ponme un ejemplo, pues ¿qué crees? Las enchiladas, ¿y qué son? ¿Y qué es? Pues tortilla con chile. Con chile. Y, no, pero dime otro, pues los chilaquiles, ¿y qué son? Pues tortillas con chile. Bueno, dime otro. Enchiladas, frijoladas. Las enfrijoladas y los las sopes, los chalupas pambazos. Se traduce eso, ¿no? Entonces sí, efectivamente es parte de nuestra cultura. Yo de manera personal, alguna vez tuve problemas con el peso, me hago diabético y entonces voy con el doctor Vita, en paz descanse, uh-huh. y me pone su dieta y me dice, pues es que usted tiene que comer esto. Y efectivamente me quitó todo lo dulce, el azúcar, los refrescos, las harinas, el trigo, y el primer mes me bajó 8 kilos de peso y entonces voy y le digo, oiga, pues me está matando de hambre, a esa situación de la cuestión cultural. Y me acuerdo que me revisa la dieta y me dice, no, doctor, yo no lo estoy matando de hambre, usted comía mucho. Sí, exactamente. Acuérdate que nuestro problema de metabolismo, la inflamación de bajo grado, bueno, no voy a meterme en... Sí, no, y es un tema bien interesante, el proceso de inflamación crónica. Crónica, que le llamamos de bajo grado, pues es un problema precisamente por hiperalimentación, sí. El desajuste que hay en el manejo de los carbohidratos. Es muy interesante porque sé que tenemos poquito tiempo, ¿no? Pero es que hay un tema que a mí me ha apasionado últimamente, Rodolfo, que es porque tenemos que hablar. Vamos a entrar a ese tema. Mira, ese es el tema de hoy, porque obviamente nos hemos dado cuenta que también ya hay medicina de precisión, tú lo sabes. Uh-huh. Medicina de precisión, bueno, pues es que yo voy con Rodolfo porque pues tengo un problema de pómulos, pues mi problema es en mí el pómulo, uh-huh. En otra persona los labios, en otra persona el pelo, en otra X. Okay. No hay, esto es ser preciso con un tratamiento estético. Sí. No todos necesitamos, sí, claro. Tal. No a todo el mundo le van a poner. Es como lo que dicen de la nariz a todos, ¿no? Pues no, pues la nariz es un. Yo conozco mundo de cómo hacerlo. Muchas amigas que no necesitan de cirugías de mama, ¿no? Entonces, okay, sí. Es bueno, o sea, ya empieza. Luego, pues empieza a ver ya los medicamentos de precisión, sobre todo en enfermedades como el cáncer, donde pues ya analizan tu ADN y te dicen este es el medicamento que mejor te funciona, hablando de los ADN recombinantes, los biológicos nuevos, y que te dicen este es el mejor biológico para ti porque tu enfermedad respondió más, pero esa prueba se hace en el laboratorio. Sí. Y es una prueba, un medicamento de precisión, empiezan a ser muy famosos ya a nivel mundial. Y luego pues empieza el cómo medir ciertos parámetros, así como medimos un electro, como medimos una monitoreo de presión arterial de 24 horas, pues ahora empiezan ya los dispositivos para medir glucosa de 24 horas.
Y no solo eso, sino que tenemos dispositivos que te pueden durar 24/7 por 2 semanas. Aquí traigo uno en el brazo. Ah, bueno, tú te lo pasas, Ajá. te das cuenta cómo te mide, pero también te das cuenta que esa información se va a un software Sí. que te lo empieza a analizar. Y tú puedes analizar perfectamente. En un diabético es diferente. Ujú. Quizá voy a pensar, o vamos a hablar de las dietas de precisión en un paciente sin diabetes. Ok. Digamos, un paciente con obesidad no es sano, pero un paciente que no tiene, digamos, un problema de otro tipo, diabetes o lo que sea, es un paciente que, bueno, podemos monitorear y podemos detener, ¿sí? El efecto de la expresión metabólica en su cuerpo de un carbohidrato, sabiendo que el índice glucémico no es igual en todos. Tú Así lo sabes. es. O sea, Y para los que nos están escuchando, ¿cómo vamos, Belén? Has hecho magia aquí tomándonos para los en vivos. ¿Hay alguna pregunta? Estamos en TikTok, estamos en Instagram. Estamos ahorita nada más en TikTok, en Instagram se cortó, pero ahorita todo tranquilo. Tenemos mucha gente conectada. ¿Alguna pregunta que nos quieran hacer? Porque Sí. nos apasionamos platicando y de pronto de repente nos olvidamos que estamos en vivo y esa es la magia del en vivo. Sí. Sí, cualquier pregunta que tengan para el doctor Ernesto Aranda, tiene amplísima experiencia en nutrición, por eso lo hablé. Y bueno, aterrizando esto que me dices, entendamos lo siguiente. A ver si te entendí. Nos habían dicho que las frutas que nos subían el azúcar era la sandía, el melón, el plátano y el mango. Y que las la que pera, menos que nos sí. subían la manzana. la glucosa era la manzana, la fresa, el kiwi, la tuna. Y resulta que cuando empezamos a medir el efecto post consumo, después de que lo después comemos, de comerlo, en los pacientes resulta que hay algunos que cuando comen sandía se va el pico arriba y otros que cuando comen sandía se aplana su curva. Factores genéticos, es que es un tema grandísimo, sí. de verdad. Aquí aterrizaríamos diciendo que sorprendentemente no todas las personas reaccionan igual a los alimentos. Así es. Por cuestión genética por o lo que cuestión sea. Bueno, cuestión genética. Y hay muchas otras cosas, como tú dices, hablar de los microorganismos, de la flora intestinal y todo. Microbiota. Pero bueno, no todas las personas reaccionan igual a los alimentos, sorprendentemente. Y habrá quien se come una pera y le sube muchísimo el azúcar inmediatamente, y habrá quien se come una pera y no pase absolutamente nada. Entonces no se puede generalizar la dieta para las personas, pero ya estamos en la posición de que a través de pruebas de genética y de laboratorio podemos saber, o de un device, bueno, yo por el dispositivo yo ya me doy cuenta que como y que no como. Entonces podemos saber de manera muy precisa cómo se va a comportar cada alimento en la persona, y entonces ajustar de manera muy precisa para cada paciente una dieta muy específica, un alimento muy específico. Así es, mira, obviamente sacamos el índice glucémico. Es decir, el índice glucémico. Pero en cada persona. Es cada alimento que tan rápido se absorbe en el intestino, llega a la sangre y va a subir, qué tanto sube el azúcar en la sangre. Así es. Es decir, si yo en teoría como un grano como el arroz, se creía que para todos se absorbía lento y era más rápido en el trigo, por ejemplo. Pero y sí, lo que tú dices, si te comes un mango, te va a subir mucho más rápido el azúcar en la sangre que si te comes otro. Pero tú lo puedes sacar para cada persona. Para cada persona. ¿Cómo se hace? Okay. Si yo tengo un dispositivo como el que tú usas. Pues, a los que están por ahí en vivo, no sé si lo hayan visto, si traigo un disquito aquí, y entonces saco mi teléfono, lo acerco como una monedita y me dice en tiempo real cuánto trae de sangre. Trae una agujita que se clava dentro del tejido, y entonces cuando retiro el dispositivo que lo implantó, me quita la aguja, me deja un catéter de plástico metido en el tejido, y entonces está en contacto con la sangre de mi cuerpo y me puede hacer una prueba de sangre segundo a segundo y me está diciendo cómo al tejido intersticial que tiene un una diferencia muy leve. Entonces yo tengo una basal de 90, tú comes sandía y se te va a 140, vamos a suponer algo, sobre una basal de 90, yo como sandía y se me va a 170. ¿Qué hay que hacer? La sandía para mí de 170 menos 90 son 80. La sandía para mí tiene un índice de 80, que es alto porque está arriba de 70, pero para Rodolfo tiene 50, que es bajo porque está abajo de 50.
La misma sandía tiene un índice glucémico para Rodolfo de 50 y para Ernesto de 80. Entonces, no todos los alimentos funcionan igual en todas las personas. Ya saqué que la sandía para mí no es buena, para Rodolfo sí. Y eso sería hablando solamente del índice glucémico. Así es. ¿Qué pasaría con fenómenos como procesos inflamatorios crónicos, como estrés? ¿Qué más podemos hacer en cuanto a la dieta, más allá del índice glucémico o glicémico? Mira, sobre todo, obviamente con eso mides. Hay que estar, si nosotros conocemos la fisiopatología, por ejemplo, el metabolismo de los ácidos grasos, ¿cuál es el problema de que la grasa no se utiliza? Se convierte en un círculo vicioso en un diabético, en un paciente con sobrepeso, contimás, puede ser por otros factores genéticos en un diabético. Vamos a hablar del paciente sano, el que no ha tenido del obeso sano, que no está sano. Híjole. Pero bueno, del paciente con sobrepeso, obesidad, lo que sea. A veces pongo alguna analogía muy sencilla. La glucosa es un sustrato que puede comerse o puede producirse a partir de otros sustratos, la grasa o las proteínas. Pero vamos a suponer que tú comes, tu cuerpo en respuesta libera una hormona que se llama insulina, que es una llave. Bueno, le estoy explicando a un médico que no necesita explicación. No, pero estamos aquí en vivo en TikTok y que me encanta entenderlo así. Tenemos una llave que va a ir una cerradura, que se llama un receptor, que está en la membrana de las células, y que se tiene que acoplar para abrir, y que lleguen, ese es un salón de fiestas, pongo esa analogía. Es un salón de fiestas que tiene que dejar entrar a los invitados que están atrás de mí. Porque si no lo abro, pues se me van, los invitados siguen llegando y la puerta está cerrada. ¿Qué está haciendo esto? Producir algo que pues lo conocemos como inflamación, pero que está llenando, y que pues el cuerpo pues ve por otra llave, y ve por más llaves, y ve por más llaves, entonces se produce algo que es tener la insulina alta. Mientras más invitados, pues yo busco más llaves porque me estoy desesperando. Perdón, es una analogía. Está muy claro así. Pero a la vez no me acuerdo que dentro del salón de fiestas, pues hay personas que se llaman ácidos grasos, que también tienen que abrir esa puerta para poder salir, porque eran los que estaban limpiando, acomodando el salón, y que no salen porque pues ni entran los invitados, no abren la puerta, y hay un desajuste ahí de tipo homeostático, o sea que esto es el balance de un proceso bioquímico normal. Entonces, eso es el problema. Entonces, ¿por qué me dicen, por qué si yo no utilizo bien la glucosa, pues tengo problemas de grasa? ¿Por qué a mí me cuesta más trabajo bajar de peso? Porque al no completar ese ciclo, el metabolismo adecuado de glucosa, pues tus ácidos grasos también funcionan de una manera inadecuada. No empiezan a funcionar, no salen a trabajar, no hay lo que se llama flexibilidad metabólica. Y entonces viene ese problema aunado ya a la hiperalimentación, que me subió gracias a la insulina, me subió por la hiperalimentación la glucosa. Llegó la insulina que me hizo que bajara, pero la insulina se quedó arriba porque los invitados no se han metido, las llaves siguen estando necesitadas. Entonces, llegó, hizo su trabajo, me bajó la glucosa. ¿Y qué me dice la persona que empieza a tener problemas de sobrepeso y metabolismo? Oye, doctor, es que a mí cuando después de comer me da mucha flojera, me da el mal del puerco. Es que tiene una caída rápida, porque cada vez hay más insulina en su cuerpo, inutilizada. ¿De acuerdo? Pero hay otro fenómeno, me da hambre. Entonces, esa insulina hace... Primero. Sí, a veces no es ni siquiera el nivel, sino la diferencia en los picos y la bajada es lo que da esa sensación de querer comer otra vez. ¿Quieres comer otra vez? Entonces empieza el círculo vicioso. Hay más invitados sin entrar, hay menos trabajadores sin dejar salir, la llave sigue sin ponerse de acuerdo y entras en un círculo de ahí la importancia del índice glicémico o índice glucémico, donde dices, pues toma alimentos que te eviten esos picos y te mantengan más. Y tenemos que voltear a ver eso. Por eso no les caigo bien que me dicen, es que entonces me estás diciendo que la tortilla es mala. Pues para nosotros los mexicanos sí, porque no nos comemos una. Sí. Nos hiperalimentamos de tortillas, de tostadas, de cosas de trigo. O sea, las quesadillas, ¿en qué familia no son bien vistas? Sí, eso es nuestra cultura en cuanto entonces empieza Atkins a volver de regreso, porque resulta que pues obviamente el malo de la fiesta
bien demostrado, es el exceso en el consumo de carbohidratos. Porque además, si nosotros como una sociedad que tiene problemas en el metabolismo de los carbohidratos, ya venimos jalando un gen que también no nos está ayudando a esto, pues nosotros estamos comiendo exactamente lo que no debemos comer. Como dices, finalmente cada organismo requiere cosas diferentes, metaboliza diferente, y para colmo de males, como dices, estamos comiendo lo que genéticamente muchos de los mexicanos tenemos una carga genética que no nos ayuda con los alimentos que tenemos. Entonces yo creo que tenemos que voltear a ver eso. ¿Alguna pregunta que hay por ahí, Belén? No, doctor. Seguimos ahí, muy bien. Nos entendieron. Qué bueno que nos están entendiendo. Es que ya se durmieron ahí con el teléfono prendido. Yo quisiera de veras, por ejemplo, en ese sentido, la gente quiere muchas respuestas, porque las preguntas están hechas, yo siento, en el sentido de que, oiga, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Yo lo primero que les digo, verdaderamente, si queremos voltear a hacer algo, o sea, aunque me cuelguen del palo más alto, deje de comer maíz y trigo. Oiga, ¿y qué voy a comer? ¿Y qué como? La verdad es que pocos países, Rodolfo, tenemos donde digamos así, que la verdura esté tan al alcance, el huevo, que es una proteína de muy buena calidad, esté tan al alcance. Las frutas que nosotros podemos deducir cuáles serían las mejores, no son tan caras. Hay leguminosas, proteína vegetal, que es excelente. Pero ¿qué mexicanos se comen los frijoles sin tortilla? O sea, oiga, ¿y con qué me lo como? Pues con el tenedor o la cuchara. Entonces te das cuenta que sí es un problema cultural, verdaderamente. O sea, y contra eso es difícil luchar. Va otra pregunta. Cuéntame de lo que ahora se puso de moda también. Bueno, no, ahora ya tiene un par de años, sobre el ayuno intermitente. A mí en lo personal creo que hay muchísimas bases científicas para respaldar vamos a decir, sus beneficios terapéuticos. ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿Cuál sería el ideal? ¿Y qué tan intermitente? O sea, porque pues yo ayuno como por 2-3 horas. Por la cirugía, ¿no? Mira, yo creo que lo primero es entender que no es un sistema de alimentación para bajar de peso. Todo el mundo que me pregunta me dice, oiga, quiero bajar de peso, pero quiero hacer ayuno intermitente. Pues busque otras cosas, porque el ayuno no le va a funcionar. Tiene sus bemoles especiales en enfermos. Un diabético se puede hacer ayuno, pero con ciertos parámetros. Y tiene que ver pues con lo que, ahí nos metemos un poquito a biología molecular y cosas así, que bueno, pues es obviamente tratar de desinflamar el cuerpo, pero desde la célula, desde donde está el problema. Cada célula se inflama. Y el ayuno lo que hace es buscar que tu cuerpo utilice la basura celular, los substratos que por ahí están echándose a perder, y que el cuerpo, ante la necesidad de energía, pues tiene que ir a buscarlos. Si hay países, yo no voy a hablar exactamente donde pues, nos dicen, este país está de la fregada porque la gente anda buscando comida en la basura, ¿no? Sí, el cuerpo pasa lo mismo, Nosotros a veces no utilizamos adecuadamente ciertos substratos porque comemos de más. Nunca dejamos que nuestro cuerpo utilice lo que tiene ahí viejito. Si tú no tienes mucho dinero, pues te comes la comida que se está quedando, no cuando tienes dinero, que todos los días llevas algo y ahí se está echando a perder, y es muy común que saques comida echándose a perder tu refrigerador. El ayuno es decir, mi cuerpo no tiene la suficiente energía dentro de una alimentación del día a día, pero tiene mucha energía almacenada, y inclusive esa energía almacenada se está echando a perder. Entonces hay una parte en la célula que se llama lisosoma, que es el basurero que tenemos, donde estamos guardando todas las células senescentes, todo el detrito, la basura celular, que eso hace que las células también, ese exceso de basura celular se convierte en senescencia celular, en una célula zombie, la célula zombie, zombie, que es una célula que está medio viva y medio muriéndose, y que esa célula medio muerta no ayuda, pero sí va y jode a otra que está sana y la va contaminando con toda su información genética, y se va creciendo el problema. ¿Qué estamos haciendo con el ayuno? Vente célula chafa y vas a utilizarse de comida. Como comida. Así es. Si tú
tienes alimentos y vas metiendo más comida y dejando la vieja, nunca te la vas a comer. Pero si dices, voy a comer más hasta que me termine lo que tengo aquí, no sé. ¿Cuántas horas sin comer? Fíjate que es una etapa de adaptación. Obviamente se empieza con 12 horas. Empiezan con 12 horas. Pero que ni es ayuno ese, ¿no? Bueno, sí lo es, pero esa es la idea. Que vayas cambiando tus horas de ayuno, o lo que le llaman la ventana, pues aumentándola de 12 horas a 10 horas, a 8 horas, a 6 horas. Y yo creo que es una buena ventana, 6 horas para poder ya tener ese efecto. Es el tiempo que comes, o sea, puedes comer durante 12 horas y luego le bajas a comer en 10 horas. Que le llamamos ventana. Ventana de alimentación. Entonces, y todo el demás tiempo no comes. Mira, de hecho ahorita está muy de moda que el Brian Johnson, los millonarios ahora que están haciendo eso, porque además, pues es una comprobada manera de producir una medicina antienvejecimiento, que obviamente te vayas acabando tus células viejas y si ves notoriamente los cambios. O sea, pues yo la practiqué un tiempo. Se nos fue el tiempo entre que empezamos que se fue la luz y que... No te preocupes. Pero bueno, yo hubiera deseado aprovechar la hora completa, Ernesto. Te agradezco infinitamente, ojalá y nos acompañes en otra ocasión. Gracias. Siempre es muy interesante platicar contigo. Me quedo con temas pendientes que me encantaría, la suplementación, los probióticos, la microbiota ambiental, temas de parásitos. Donde más teniendo mucho impacto todo esto de los devices, de los dispositivos es, por ejemplo, en lo que es fisicoculturismo, medir exactamente problemas de hipoglucemia, cetosis nocturna, eso es muy interesante. Y para poder diseñar hasta suplementos específicos para pacientes. Y también la suplementación en los pacientes de fisicoculturismo, que interesante, que hay muchas cosas por ahí. La calidad de las proteínas, cómo conocer en el mercado una buena proteína. Claro. Entonces, pues nos quedamos con muchos temas. Cosas. Y las veces que quiero, Rodolfo, agradezco la invitación, de veras es un honor para mí. No, al contrario, gracias. Recordar que me abriste la puerta a los medios de comunicación hace 20 años. Te lo agradezco mucho, es algo que me apasiona. Y pues muchas gracias, me quiero despedir de los que nos están siguiendo allá en vivo en TikTok, interesante plataforma. ¿Qué es eso de TikTok? TikTok, pues es que es lo que me dicen, ¿no? Te voy a decir por qué, porque a mí de pronto a mis hijos les digo, es que voy a subir esto a Facebook, ya nadie ve Facebook, eso es para viejitos. Lo de ahora es lo de TikTok. Yo no sé entrar a Facebook, pero sí. Está bien, pues muchas gracias, nos despedimos, gracias por estar en el programa, gracias Belén, porque estás aquí cumpliendo horas extras, hoy tuvimos un día intenso, siempre les platico de algo que es nuestro patrocinador para el programa, pero pues ahora ya no lo vamos a mencionar. Utilizo una marca de dermocosméticos que me encanta, de Dermaceutic. Nos íbamos a traer algo, ya nos trajimos. Bueno, Dermaceutic es un laboratorio francés que su base más importante es el ácido hialurónico en sus productos, muy específicamente un ácido hialurónico de gran calidad. Tiene varios ingredientes que son cremas humectantes, tiene toda la gama completa, pero si mencionara hoy dos que no me los traje, probablemente hablaría sobre el Hyalceutic, que es una crema humectante muy ligera para humectar piel en pieles con tendencia a grasa o pieles mixtas, y Regenceutic, que es una crema también a base de ácido hialurónico para pieles maduras, para esas pieles que dicen doctores que la crema que me pongo se la chupa y no me humecta. Entonces tenemos Regenceutic. Ya el siguiente programa platicaremos de eso. A tus escuchas, de verdad la calidad en los productos es bien importante, bien importante. Hasta en repostería es importante. Ernesto, no platicamos ni de las Lipotabs, ni de proyectos que hemos hecho juntos, ni de Ara Nutrition, ni de tantas cosas que tenemos. Pero bueno, pues lo dejamos pendiente para el siguiente programa. Y gracias a todos, muy bonita noche, nos despedimos y gracias por acompañarnos. Salud.